la parte de Latinoamérica se está incluyendo dentro de esta toma de decisiones y cómo podemos hacerlo nosotros, es decir, dentro del contexto latinoamericano. Sí, claro. Ya están ingresando algunos participantes, vamos a esperar unos momentitos, doctor Efraín, eh, para iniciar el curso, unos 5 minutitos. Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por la puntualidad. Dentro de poco estaremos iniciando la sesión, hoy con un invitado muy especial, el doctor Efraín Castellanos. Estaremos iniciando dentro de 3 minutos. Muchísimas gracias por la puntualidad y por la paciencia.
Muy bien. Creo yo que es prudente que iniciemos. Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido también, estimado doctor Efraín, a esta sesión del módulo de legislación del módulo de legislación del curso ESAL. Siempre iniciamos recordando el objetivo de las sesiones y es que tenemos un objetivo muy importante y es identificar cuáles son los mínimos de acción que tenemos actualmente como optometristas en Latinoamérica para desarrollar estrategias que nos permitan incluir al optometrista como parte fundamental del sistema de salud de nuestros países, entendiendo al optometrista como un componente esencial en la prevención de la ceguera. Dentro de este marco de discusión, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Efraín Castellanos, quien muchos de ustedes ya conocen y quien ha tenido una importante y muy relevante que hacer dentro de lo que es la Asociación Latinoamericana de ALDO y así como el Consejo Mundial de Optometría, además de su vasta experiencia como docente y impulsando lo que es la optometría latinoamericana. Un honor, doctor Efraín, tenerlo aquí con nosotros y el plenario es de usted. Bienvenido. Muchas gracias, Jairo. Voy a compartir mi pantalla. Si serías tan gentil de avisarme si se alcanza a ver ahí. Se mira perfectamente, estimado doctor. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, quiero empezar con lo propio que son los agradecimientos. Quiero agradecer a Aldo por hacerme el favor de distinguirme con su invitación para esta loable tarea que es crear los líderes del mañana, ¿no? Es importante que entiendan que ustedes juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestra profesión. Usualmente la gente dice, es que alguien debería hacer algo. Tú eres alguien, por lo tanto tú puedes hacer algo. El que estés aquí me hace pensar de manera optimista que precisamente te estás capacitando para ser agente de cambio. Entonces, aplausos para todos ustedes que están aquí presentes. Quiero agradecer particularmente al doctor Héctor Santiago, que fue uno de los pioneros, obviamente, en estos trabajos para crear nuestro propio ESAL, nuestra propia capacitación de los líderes del mañana. Obviamente al Comité de Legislación de ALDO, particularmente al doctor Jairo, que tuvo a bien hacer el favor de honrarme con su invitación para estar aquí con ustedes, pero a final de cuentas él tiene mucho tiempo trabajando de manera ardua, llevando las riendas de nuestro comité en ALDO de legislación, así como representar a ALDO en su momento los comités de legislación en el Consejo Mundial de Optometría. Por supuesto, a la Fundación Essilor a través de su fundación OneSight, que son quienes nos han proveído de estos recursos financieros que nos permitirán llevar a cabo de una manera concreta algunas de las acciones de los trabajos que ustedes tendrán a bien desarrollar para hacer una diferencia en su región. Y por supuesto a ustedes, porque todo esto no sería posible sin la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ustedes que están aquí presentes como asistentes. Muy bien, vamos a empezar el porqué. Recordarán, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud presentó su informe sobre la visión y en aquel tiempo se hizo un énfasis en la necesidad del aumento de personal en la atención oftalmológica. Entiéndase, atención oftalmológica por la definición de oftalmos, ojo, y logos, estudio de, ¿no? Para lograr abordar el gran y creciente problema que tenemos de visión en la salud ocular, y se estima, como sabemos, que a promedio de 2.200 millones de personas en el mundo tienen cierto deterioro visual y aproximadamente un mínimo de 1.000 millones de personas de un deterioro de la visión que se pudo haber prevenido o que aún no se ha abordado dicha problemática. Y principalmente porque no hay acceso a estos cuidados de la visión y más del 90% de estas personas afectadas viven precisamente en países en vías de desarrollo y la bajo ingreso siendo 75% aproximadamente entre el rango de 50 y 55 años de edad, siendo a su vez la mayoría mujeres. Vamos a usar mucho como referencia porque son motivo de cambio estos dos instrumentos. Uno de ellos es el marco de competencias para atención ocular, que fue creado por la Organización Mundial de la Salud
y otro que es precisamente el instrumento de competencias desarrollado para optometría por el Consejo Mundial de Optometría. Ambos instrumentos son de reciente publicación. Ambos también ya han llevado a la publicación de artículos en revistas indexadas, de las cuales haremos cita de un par de ellos el día de hoy. Es muy importante también tener presente desde el punto de vista de legislación y abogacía. Contamos con el apoyo que precisamente la Asamblea General de la ONU reconoció como un cuidado esencial la salud visual como parte del desarrollo sostenible de los objetivos para atacar la pobreza. Entonces es muy importante tomar en cuenta, puesto que ya no solamente optometría diciendo hay necesidad de optometría en la población, es directamente un instrumento para llevar a cabo a través de una Asamblea General de la ONU estos desarrollos de combatir a la pobreza. Y esta relación se menciona con la necesidad de esta 75 Asamblea, como mencionaba, en el 2021, donde se insta a los Estados miembros a garantizar un acceso a servicios de atención oftalmológica, así como el movilizar recursos y apoyos necesarios para construir estos esfuerzos globales para 2030. Quiero recalcar que ya había en su momento la meta 2020, que sobra que les diga que no se alcanzó. Entonces simplemente se creó una actualización en base a estudios y ahora la nueva meta es 2030, donde casualmente este fin de semana estuvo IPV en México haciendo precisamente la presentación de este proyecto de 2030, por lo que me comentábamos que aproximadamente 1.100 millones de personas tienen discapacidad visual y no cuentan acceso a estos servicios necesarios. En este programa de acción también de la Organización Mundial de la Salud en el 2013, se mencionaba la necesidad de incluir optometría como parte del equipo del personal de atención oftalmológica que pudiera abordar dichas necesidades del sistema de salud ocular. Por lo tanto, sabemos que existe una necesidad continua y, ojo, urgente de enfatizar a los gobiernos y legisladores de salud que la optometría tiene una base educativa y el conocimiento, habilidades y competencias relevantes para lograr que el optometrista participe en alcance máximo en los sistemas de prestación de atención media, tanto a nivel nacional como internacional. Es necesario, pues, que nosotros como optometristas demostremos en todos los países de nuestras regiones que tenemos las competencias no solamente relevantes para errores refractivos, sino también para manejar trastornos de visión binocular, así como enfermedades oculares, y por lo tanto se requiere un nuevo marco legal unificado donde la educación en optometría garantice un estándar mínimo que permita que un título de optometrista deje en claro a los legisladores cuáles son las competencias que este optometrista tiene y está respaldado para ser parte de los equipos de atención primaria en el área de salud ocular. En este caso, el Comité de Educación de Aldo ya precisamente ha estado trabajando en el desarrollo de una malla curricular unificada en base a las realidades del siglo XXI, la cual en su momento se presentó a través del Congreso de Decanos y pueden ustedes tener acceso a dicha información. En la cuestión de salud ocular universal, hay una necesidad continua, como mencionábamos, para que se haga este marco de referencia, ¿no? Entonces, en el caso particular del documento que le mostré primero de la Organización Mundial de la Salud, lo que se hizo crear un marco de competencias de atención oftalmológica eh, recientemente en 2022. Y este es muy importante porque describe de una manera muy granular los niveles de educación, así como duración y capacitación para las profesiones de atención de cuidado de la visión. Esto es muy importante porque se habla de los niveles incluso de trabajador de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que no tienen educación ni siquiera técnica superior, que no tienen incluso a lo mejor ni siquiera escuela secundaria primaria terminada. Son personas que se les enseña a hacer cuando menos un examen de la vista, entiéndase agudeza visual y refracción básica, porque como sabemos, hay muchos lugares muy alejados de la modernidad que no tienen ni siquiera electricidad, que no tienen servicios básicos de salud muy elementales, ni siquiera a veces hasta parteras. Y entonces se requiere, pues, cuando menos en esas localidades que haya alguien capacitado para cuando menos cubrir el nivel más básico, como es algo tan sencillo como la presbicia, por citar un ejemplo. Dentro de este marco,
La optometría se categorizó a un nivel avanzado o de experto, lo cual es sumamente importante porque una vez más viene directamente de la Organización Mundial de la Salud. En este aspecto se considera que el optometrista lleva completado como mínimo un nivel avanzado de educación superior relevante, como por ejemplo en nuestra región, lo que le llamamos licenciatura o educación equivalente en una institución educativa de nivel terciario. Entonces, el Consejo Mundial de Optometría tiene clasificadas nuestras competencias para cuestiones legales de las competencias de ejercicio profesional basado en el nivel de educación. 5 dominios. El primero de ellos es el más básico, que es el nivel de refracción. En algunas regiones, por ejemplo en México, existe la certificación de competencia laboral en exámenes de refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener educación trunca donde solamente estudié hasta sexto de educación primaria, pero si yo demuestro que tengo las competencias para realizar un examen de refracción, se me otorga un certificado en el cual se certifica que yo soy capaz de realizar una refracción. Y eso es muy importante hacer la diferenciación porque no quiere decir que yo voy a ser capaz de ser responsable sanitario, tampoco quiere decir que seré capaz de abrir un consultorio de manera independiente, pero sí quiere decir que puedo auxiliar a un licenciado en optometría para que mientras el licenciado en optometría realiza pruebas de visión binocular o terapia visual o examen de fondo de ojo, yo de manera simultánea estoy atendiendo al próximo paciente, tomando anamnesis, haciendo agudeza visual, pruebas preliminares, etc. El segundo punto ya distingue un poquito más qué es lo que le llamamos función visual. Y aquí es donde ya radican las habilidades que va más hacia el área de licenciatura, que serían los estudios de visión binocular, débil visual, terapia visual, visión deportiva, pruebas visoperceptuales, y que eso, la gran mayoría de educación superior cuentan con esas competencias. El tercer nivel es el área de salud ocular y diagnóstico ocular. En algunos, como ustedes lo saben, puedes ser diagnóstico, pero no puedes hacer tratamiento. En algunos niveles puedes hacer diagnóstico, pero no puedes usar farmacéuticos que te permitan el diagnóstico como ciclopégicos o midriáticos. Y el siguiente nivel, pues, implica lo que es salud pública, seguido por el último dominio, que es el ejercicio de la práctica profesional ya en su contexto global. Sin embargo, primero hay que definir qué es optometría. Y aquí es donde desgraciadamente se corren muchos posibles conflictos, tanto de intereses como de pasiones, puesto que a final de cuentas, de acuerdo al Consejo Mundial de Optometría, un optometrista es quien lleva una profesión de atención médica que es autónoma, educada, regulada, que tiene licencia para ejercer, que está registrada, y el optometrista es el profesional principal de atención médica de los ojos y el sistema visual que brinda atención ocular de manera integral, incluyendo refracción, dispensación tanto de anteojos como lente de contacto, detección y diagnóstico y manejo de enfermedades del ojo y, muy importante, la rehabilitación de las afectaciones del sistema visual. ¿Por qué eso es importante? Porque en el momento que tu plan de estudios no incluya diagnóstico de salud ocular y no incluya terapéutica de salud ocular, aunque sea a nivel muy bajo, obviamente no estamos hablando de glaucoma o queratopatías, cosas más serias. De acuerdo a esta definición, no cumple con el criterio de ser considerado optometrista. ¿Por qué es esto importante? Esta definición está desde el 2018 que se actualizó, pero ahora el Consejo Mundial de Optometría trabaja muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud y muy de la mano con el Consejo Mundial. Entonces es muy importante puesto que a final de cuentas, si queremos un respaldo internacional, yo tendría que cumplir estos requisitos para que de esa manera fuese yo considerado optometrista, no óptico, no técnico, sino textualmente optometrista. Por otra parte, el instrumento que mencionábamos de competencias en cuidado de la función visual de la Organización Mundial de la Salud, también se describió de manera explícita el conocimiento
las habilidades y competencias que se requiere para que un trabajador de la salud visual, incluido nosotros los optometristas, pudiese trabajar en el nivel primario de atención, pero también secundario y terciario de atención médica. Entonces, estas habilidades y competencias, así como las actividades relacionadas, se fueron agrupando en 6 dominios, los cuales vamos a mencionar en un momento. Estos dominios fueron, entonces, el primero de ellos, competencias prácticas. Esto incluye desde el simple tener una buena comunicación con el paciente, realizar una buena anamnesis, las cuestiones básicas desde el punto de vista no de conocimientos clínicos solamente, sino de tu práctica clínica. Obviamente viene a seguir las cuestiones específicas de la optometría, que sí atañen las competencias, digamos, de tus preclínicas, ¿no? ¿Cuáles son las vías desde el punto de vista clínico que definen un optometrista? Pero, sin embargo, lleva también la educación continuada y el desarrollo profesional. Y muy importante, ¿qué papel juegas en la cuestión de gestión y de liderazgo? Obviamente ustedes están aquí porque o ya son líderes en la actualidad o buscan crear esa gestión y ser líderes y ser esa punta de lanza que haga primero que la optometría avance en su práctica profesional y sobre todo también en su reconocimiento en los sectores públicos de salud. Es muy importante también se considera qué papel juegas tú como profesional de la salud, en este caso como optometrista, con tu comunidad y la abogacía. Un ejemplo aquí muy claro, en California se logró hacer muchos cambios en la legislación, pero el principal motivo por que logramos hacer esos cambios es porque el jefe del Comité de Salud del Senado era optometrista. Entonces es más fácil hacer cambios cuando estás directamente entre la gente que vota y hace los cambios. Y muy importante, las competencias de evidencias. ¿Qué quiere decir eso? Que ejerces un modelo de medicina basada en evidencias, no en opiniones, no en que pues como que se siente o tengo mucho que no vendo un lente de -5, sino basado en evidencias, las cuales, como ustedes saben, se van actualizando constantemente. Las competencias de la práctica son las que se relacionan con la interacción del trabajador de la atención visual con las personas, así como la práctica, como decíamos, sentado en el individuo, no en la enfermedad. Dicho de otra manera, se busca que el optometrista tenga, del punto de vista profesional, humanismo y se incluye competencias necesarias para establecer la relación terapéutica, evaluación, planeación, entrega e intervención, comunicación y toma de decisiones clínicas. En el caso de intervención y comunicación, es muy importante hacer énfasis que incluye la comunicación intraprofesional. Si yo no manejo visión baja, hablar con Jairo, que a lo mejor él maneja visión baja, o con el especialista en córnea, si tengo un paciente que tenga que ir al especialista en córnea o especialista en retina, pero no nada más decirle vaya al especialista, sino crear una verdadera relación y manejar un comanejo del caso. No nada más sacar al paciente de consultorio, sino realmente tener un comanejo del caso. En el caso de las competencias de profesionalismo, se habla de la relación desde el punto de vista de atención de las mejores prácticas desde el punto de vista ética y legal, de una manera segura, eficiente, eficaz y obviamente con una alta calidad. Estas competencias incluyen valores como la integridad, la inclusión, el respeto a la diversidad, la conciencia social, ojo, y ambiental, así como la transparencia para posibles conflictos de intereses, particularmente para aquellos que trabajamos en la industria o que somos consultores o que hacemos investigación, pues es muy importante esa transparencia al final de cuentas. Y en este sentido es muy importante porque acuérdense que nosotros, al final de cuentas, somos quienes queremos influenciar, entonces tenemos que manejarnos dentro de estos paradigmas. En el caso del aprendizaje y desarrollo, todo esto es lo que se relaciona con desarrollo profesional del trabajador de la salud visual y las competencias de este dominio se ocupan tanto de la enseñanza, aprendizaje y, muy importante, la práctica reflexiva. Que aquí es donde entra una vez más la colaboración interprofesional. Tuve este paciente, no supe qué hacer, hablo con un colega, analizamos el caso, aprendo de ese colega mientras manejamos el caso y es muy importante pues la práctica profesional reflexiva. Y en la cuestión de gestión y liderazgo, es importante desarrollar la relación de servicios como gestión de recursos, como en este caso lo que hicimos a través de Aldo, gestionar recursos para poder traer a ustedes este curso, las habilidades organizacionales y liderazgo, así como relaciones fundamentales para el éxito en la atención oftalmológica, donde sabemos se requiere confianza,
respeto y toma de decisiones compartidas para que se presente un servicio de manera eficiente dentro de los recursos disponibles para el paciente. Y la competencia de comunicación, perdón, comunidad y abogacía se relaciona con la defensa de necesidades de la comunidad, el apoyo a los miembros para que esos tengan la facultad de acceso a los recursos de salud visual disponibles y construir a un beneficio a largo plazo. Y precisamente lo que ustedes están haciendo aquí el día de hoy, van a ustedes cosechar y vamos nosotros a ver el fruto de su trabajo, a lo mejor no en un año, pero probablemente en 4 o 5 años, así que sean pacientes. Y en cuestión de evidencia, como mencionábamos, se trata de generar, contribuir a la difusión de evidencia para intervención y servicio en el servicio de salud ocular, no nada más desde el punto de vista de evidencia científica, sino incluso modelos de cuidados de salud, modelos operativos, modelos que permitan llegar a las masas, que es algo, por ejemplo, que hacen mucho las universidades, que tienen ese modelo de sistema de atención ocular que busca crear intervención donde más se necesita. ¿Por qué esto es importante con el tema que tocamos el día de hoy? Porque se ha demostrado que un plan de estudios de optometría diseñado para abarcar estas competencias mínimas esperadas del optometrista para practicar de acuerdo al concepto una vez más de optometría WCO permite entonces que se alcance un mayor, un más amplio rango de la práctica profesional del optometrista, hablando de qué se le permite legalmente hacer. Y esto está basado precisamente en el estudio que se publicó en el 2022, llamando de el rango de la práctica vacacional de optometría en Jordan, pero está basado precisamente por parte de estos estudios que se hicieron en WCO. En el caso particularmente de las competencias del Consejo Mundial de Optometría, desde el punto de vista curricular, hay principalmente 5 actividades principales que abarcan la práctica profesional. Y ojo, es muy importante porque como mencionaba anteriormente, esto describe el elemento de competencia en base al modelo, pero también esto define legalmente qué es lo que puedes hacer. Por lo general, con excepción contada uno o dos países, siempre la educación precede la legislación. Un ejemplo perfecto, la universidad donde yo tuve el gusto de dar clase por 12 años, en Los Ángeles, California, empezamos en el 2015 a dar clases de tratamientos con ya clase para realizar iridotomía, para hacer una capsuloptomía, etcétera. Aunque en California los optometristas no pueden hacer uso de láser por ley. Sin embargo, no puedo yo tener una legislación que les permita hacer uso de rayos láser cuando ni siquiera lo saben hacer y cuando no tienen un plan de estudios que soporte, que están capacitados y que fueron evaluados para realizar de manera eficiente y segura un procedimiento de rayo láser. Muy bien. Entonces aquí no voy a entrar en detalle, solamente como un ejemplo. Tenemos aquí el primer dominio, que es solamente el manejo y evaluación de problemas de errores refractivos, así como la prescripción de estos. Aquí, por ejemplo, se manejan varias tablas donde se maneja de manera específica la competencia o el elemento y cómo este de manera separada está correlacionada con otro instrumento que no fue desarrollado por WCO, sino por la Organización Mundial de la Salud, donde dice, desde el punto de vista de práctica, cuál es el elemento que va de la mano. Entonces, dicho de otra manera, tenemos dos instrumentos que si los juntamos nos va a permitir en aquellos países o regiones donde no hay una legislación crear pues basado en evidencias en publicaciones recientes que están adoptadas número uno por la Organización Mundial de la Salud, número dos por el Consejo Mundial de Optometría y número tres el cuidado visual en manos del optometrista también en una resolución de la Organización de Naciones Unidas donde se proclama la visión como un derecho esencial para combatir la pobreza en los países de desarrollo. El segundo dominio, competencia, que una vez más va a ir de la mano de tu nivel de estudios, es la evaluación y gestión de la función visual. Y eso implica evaluar función oculomotora y binocular
Y recuerden que cuando hablamos de función oculomotora es básicamente neurotometría, ¿no? Estás hablando de los pares craneales, estás hablando de sistema sensorial y sensoriomotriz, entonces en realidad, en los niveles de atención, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay 5 niveles de atención del examen oftalmológico y yo no puedo cobrar el nivel máximo si no incluí esta evaluación dentro de mis exámenes del paciente. Evaluación de proceso de información visual, que aquí en Estados Unidos ese estudio de evaluación perceptual básica que realizamos en optometría tiene un costo separado como de $150. El poder recetar dispositivos para visión baja o visión deficiente y el manejo de pacientes que quieren terapia de la visión, ya sea por cualquier motivo, ¿no? Poder brindar asesoramiento sobre visión, salud ocular y, muy importante, seguridad en el lugar de trabajo, así como en entornos recreativos. Que eso es muy importante porque usualmente los lentes, por ejemplo, deportivos, se venden al ton ni son, pero la realidad es que si tú te fijas, las indicaciones de muchos lentes deportivos te dice, este lente cumple con normas para básquetbol, pero no para béisbol, ¿no? Entonces, hasta en eso tiene mucha, eh, mucho detalle, mucha ciencia, por decirlo de una manera. Muy bien, en el nivel 3, el dominio es la evaluación y manejo de salud ocular y patología ocular. Y aquí ya es precisamente, como se puede imaginar, estrictamente a nivel licenciatura o nivel universitario, depende del grado académico que se entregue en sus países o región. Y en este caso implica evaluar los anexos oculares y el ojo, la evaluación de la función visual sensorial central y periférica, así como la integridad de las vías visuales, que eso implica entender una campimetría, entender una tomografía óptica coherente, evaluar los signos y síntomas durante el examen ocular que tengan importancia, ojo, para enfermedades sistémicas o salud sistémica del paciente. Aquí empieza ya pues una integración del paciente como un ente, no nada más enfocándose en la enfermedad. Y demostrar conocimientos de la prescripción adecuada de agentes farmacéuticos terapéuticos para diferentes afecciones. Y esto es muy importante porque aunque tú no seas capaz de prescribir medicamentos, sí debes de saber farmacéutica ocular. Por si un paciente llega y te dice, me dijo el doctor que me pusiera esta gota, me la sigo poniendo, las dejo de poner. Entonces es muy importante pues que debes de tener mínimo a este nivel 3 ese conocimiento. Siguiendo con nivel 3 tienes que saber régimen de recetas farmacológicas, así como otro tratamiento para enfermedades y lesiones oculares, porque al final de cuentas, legalmente somos el primer nivel de atención y eso implica guiar y asesorar a nuestro paciente con quién debe de ir, cuándo debe de ir, para evitarle pérdida de tiempo innecesario o gastos innecesarios. El proporcionar al paciente o dirigir al paciente a servicios de atención de emergencia. En el caso, por ejemplo, la mayoría de las carreras a nivel licenciatura en las escuelas de optometría cuentan con la asignatura de emergencias oculares o urgencias oculares. Y muy importante el cooperar con oftalmólogos en la provisión de tratamientos pre y postoperatorio de pacientes. Yo no sé en sus regiones, pero por ejemplo, en mi caso particular que estoy en México, en Baja California, ahí la gran mayoría de clínicas oftalmológicas grandes tienen de perdida de 2 a 4 licenciados en optometría trabajando con ellos para hacer los estudios preparatorios o manejar el postoperatorio y eso obviamente les libera a ellos tiempo para hacer lo que deben de hacer, que es cirugía, ¿no? Entonces es muy importante pues que amplíe incluso el campo de atención, no solamente clínico, sino incluso laboral para el optometrista. En nivel 4, que es muy importante que ustedes ya participaron en el módulo de salud pública, es comprender los factores que afectan la necesidad de servicios optométricos de la comunidad, así como el promover problemas de atención de la visual y salud general en nuestra comunidad. El nivel 5 ya es en sí nuestra práctica profesional, cómo manejamos la comunicación con el paciente y eso incluye la educación asertiva, porque sabemos que gran parte, que por ejemplo el paciente con glaucoma no sigue su tratamiento, el paciente con ojos no seco, perdón, no sigue su tratamiento, es por la manera que a lo mejor le comunicamos o la falta de comunicación asertiva para que entienda la severidad de su condición y la importancia de las visitas de continuidad o de diagnóstico. Y obviamente el historial de caso de una manera comprensiva. Regresando a los niveles de atención, los códigos, así como hay un código internacional de enfermedades, también hay un código internacional de procedimientos clínicos. Dentro de esos códigos de procedimientos clínicos hay diferentes niveles de atención del examen visual y precisamente dependiendo
complejidad de tu historia clínica se considera el nivel de atención que brindaste y por lo tanto la cantidad de pago asociada a ese nivel de atención. Y sabemos que en todos los países se está manejando más los expedientes electrónicos y los códigos internacionales del ICD-10 y ICD-11. Por lo tanto, más pronto que tarde tendremos nosotros que cumplir con estos requisitos. Y muy importante, realizar observaciones generales del paciente, así como derivar al paciente o recibir derivaciones de otros pacientes. Brindar atención con una amplia gama de registros de necesidades, registrar información, mantener confidencialidad, que es muy importante por cuestiones legales, más ahora con la tecnología. A veces usamos formularios en línea que no cumplen con el marco legal para confidencialidad de los datos de los pacientes, así como restricción y retención de registros de pacientes. No sé con ustedes, pero en México, por ejemplo, la ley dice que yo tengo que conservar los registros médicos de mi paciente 5 años después de la última visita de mi paciente. Entonces, cada región, cada país probablemente sea distinto, sin embargo, hasta ese tipo de datos desde el punto de vista legal los debemos de conocer. Muy bien. Antes de seguir adelante, ya para entrar en datos, serían tan gentiles de con su celular escanear ese código y en la parte inferior ahí viene la contraseña G8SN7G para que hagamos un poquito de interacción el día de hoy. Entonces, ya que lo hagan, vamos a tener ahí un cuestionario para que me hagan el favor de llenarlo y vamos a dar unos cuantos minutitos en lo que lo escanean y ponen la contraseña. Muy bien, vamos a pasar entonces a la primera. Aquí es como vamos. Muy bien, pasaremos a la siguiente. Como se dan cuenta, Latinoamérica, desgraciadamente o afortunadamente, tenemos 60 países con diferentes necesidades de diferentes condiciones geopolíticas, pero precisamente por eso es importante saber dónde estamos para tomar en cuenta desde dónde vamos a iniciar. Algunos de ustedes, por ejemplo, tenemos que trabajar pasar de nivel 3 al 4, algunos habrá que trabajar de pasar del 2 al 3, pero como nos damos cuenta, la mayoría de nuestra región, sinceramente, en realidad estamos en el nivel 1. Por lo tanto, la legislación, por lógica, se entiende, pues, que va a ser distinta para cada uno y el trabajo que cada uno de ustedes lleva a cabo en sus proyectos va a ser muy único. Y es importante que sepan dónde están parados desde el punto de vista de partida porque va a ser sumamente difícil que quieran que su país brinque de nivel 1 a nivel 5. Muy bien. Siguiente, ¿cuál crees tú que es la principal razón por la cual no ha cambiado la práctica profesional en tu país o en tu región? Por cierto, sus respuestas son anónimas. ¿Eh? Me olvidé compartir ese detalle muy importante, todas las respuestas son anónimas. Muy bien. Entonces, no es nuevo, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla,
Sabemos que ese es en una realidad geopolítica en Latinoamérica. Obviamente eso aplica también para México. Sin embargo, ahorita voy a hablar sobre ese punto en lo particular. Pasando al siguiente punto, ¿cuáles son las barreras legislativas actuales que dificultan el acceso a los servicios de atención oftalmológica? Recuerden, tú como optometrista provees atención oftalmológica porque estás evaluando la salud ocular, el globo ocular, la función visual. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente. Ups. ¿Cómo pueden los esfuerzos de promoción influir en los cambios de política para mejorar la accesibilidad a la atención visual? Muy bien. En esta pregunta, si se fijan de manera voluntaria, les di algunas pequeñas respuestas que ustedes podrían tomar en cuenta. Lo que sí quiero dejarles muy claro es que tenemos que generar la necesidad, ¿no? O sea, yo optometría a lo mejor no puedo cambiar la legislación, pero la sociedad si exige la demanda de los servicios, va a poner al Estado en una situación que no le queda de otra más que cambiar sus políticas para proveer esa demanda. Muy bien. ¿Qué asociaciones y colaboraciones se necesitan para poder avanzar en la promoción y legislación sobre el cuidado de los ojos? Muy bien. Aquí quiero hacer énfasis de que obviamente no hay respuestas correctas e incorrectas, solo es para darnos una idea de cómo piensan los asistentes. Sin embargo, quiero hacer énfasis donde habla de líderes comunitarios locales. Al igual que en Estados Unidos y en México, me imagino que en sus países también los estados son autónomos o algunos municipios se manejan sobre sus propios reglamentos, incluso separados por el estado o la nación. Entonces, una manera sencilla, entre comillas, sencilla de cambiar ciertas cuestiones para salud visual es empezar a nivel municipal, a nivel de la municipalidad, no a nivel del estado, no a nivel de la comarca, sino del municipio, que es más fácil tener contacto directo con los legisladores o con el presidente municipal, tanto el acceso a ellos como el trabajar directamente, porque a final de cuentas a ellos sí les duele, a ellos sí les interesa, porque ellos sí se benefician de esos votantes o porque ellos sí tienen que destinar recursos a aquellos pacientes que no se les brindó salud visual y eventualmente pierden la visión. Entonces, la optometría, en pocas palabras, desde el punto de vista legislativo, tenemos que tomar en cuenta que optometría como tal, de acuerdo una vez más a la definición de optometría por el Consejo Mundial de Optometría, implica todas estas áreas, ¿no? Errores refractivos, función visual, salud ocular y patología ocular, salud pública y obviamente el ejercicio de la práctica profesional. Entonces tenemos que tener en cuenta que la optometría es un todo, ¿no? O sea, no puedes separar y decir refracción, visión baja o lentes esclerales, etcétera. O sea, la optometría realmente como tal es un ente complejo y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que para que crezca la optometría tenemos que hacerlo a pasito, ¿no? Como les decía, es muy importante no brincar o no querer brincar pues de un punto a otro sin haber pasado por las diferentes etapas. Va a ser muy, muy difícil. Ahora, rápidamente,
cuando hablé con Jairo me dijo, podemos hablar del modelo idóneo, ¿no? Lo que es el modelo a seguir. Yo aquí puse Estados Unidos, pero tomando en cuenta que básicamente hay 5 países que están en este nivel, ¿no? Básicamente Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Canadá, y obviamente Estados Unidos. Aquí es muy importante, particularmente que conozco un poco más de primera mano, 17 estados hoy en día, en base a estudios del 2023, 17 estados permiten que el optometrista realice procedimientos quirúrgicos menores. ¿Qué quiere decir esto? Remover un chalación, un orzuelo, realizar cauterización de puntos lagrimales, hacer un procedimiento menor como rayo láser para limpiar un lente intraocular o para hacer una iridotomía. Solamente hoy en día un estado, desde hace muchos años, pero solo uno, que es Oklahoma, permite que el optometrista, incluso aparte de todo lo que mencionamos previamente, realice cirugía refractiva, incluyendo el LASIK y LASIK. Los 50 estados permiten que el optometrista prescriba medicamentos sistémicos y algunos estados permiten que el optometrista prescriba medicamentos inyectados y en algunos estados el optometrista incluso tiene licencia médica para prescribir opioides. Algo nuevo que pasó en California, que gran parte fue por el doctor Ed Hernández, que les comentaba que era optometrista, senador, jefe del Comité de Salud del Senado de California. Uno de sus logros fue, entre muchos otros, fue que el optometrista podría aplicar inmunizaciones, lo cual cayó de maravilla porque exactamente cuando pasó esa legislación se vino COVID. Entonces, todas las escuelas de optometría en California, que son 3, estuvieron aplicando las inyecciones para COVID, lo cual fue algo muy, muy importante porque obviamente no había suficiente recurso humano durante esa terrible fecha. Muy bien. Y aquí, nada más quiero hacer una pequeña diferenciación. Se ocupan diferentes licencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi licencia de optometrista. La misma licencia la tengo que renovar cada 2 años. No es como en México o en otros países que ya tengo mi título profesional y puedo ejercer hasta que me muera. Cada 2 años tienes que renovar tu licencia para ejercer. Pero mi licencia es una licencia básica. Quiero manejar medicamentos diagnósticos, tengo que sacar otra licencia. Quiero prescribir medicamentos inyectados intramuscular o intravenoso, tengo que sacar otra licencia. Quiero manejar tratamiento con rayo láser, tengo que sacar otra licencia. Entonces, dicho de otra manera, si a mí no me interesa, por ejemplo, manejar glaucoma, pues no tengo que sacar una licencia. Pero el optometrista que sí le interese manejar ese tipo de práctica profesional, tiene que sacar una licencia médica específica para eso, la cual a nivel con la licencia básica se tiene que renovar en promedio cada 2 años y obviamente para renovarla tiene que cumplir con un mínimo de horas de educación continua con valor curricular aprobados por educación médica de valor curricular y el estado te dice qué cursos debes de tomar. No te dice cuál curso, pero sí te dice mínimo tienes que hacer 2 de pediatría, mínimo tienes que hacer 20 de glaucoma, mínimo tienes que hacer 10 de salud pública. O sea, tú no puedes decir a mí no me interesa nada más que el lente de contacto, voy a hacer todas mis 50 horas de educación médica continua solo en lente de contacto. O sea, no puedes, tienes que hacer en base a lo que te rige la legislación. Muy bien, entonces esto nos lleva ya pues a agradecer a todos por su atención y sobre todo obviamente a responder cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Muchísimas gracias, estimado doctor Efraín. Si tienen consultas, pueden realizarlas a través del chat grupal o bien abrir su micrófono y son bienvenidos a conversar con el doctor. Doctor, si tengo una consulta. ¿De qué manera se articula la academia con los procesos de promoción en cuanto al ejercicio profesional de la optometría? Mira, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Yo tengo el gusto de yo ser consultor para acreditación y certificación
y a su vez en las dos áreas, ¿no? En el área profesional para los famosos fellowships, pero también en el área académica para que la universidad y el doctorado o las residencias tengan valor curricular, incluyendo los PhD, que es estrictamente investigación. Particularmente en el área profesional, lo maneja lo que se llama el National Board of Optometry, que ese está vinculado a la AOA, Asociación Americana de Optometría. La cuestión académica de universidades, postdoctorados, etcétera, está directamente vinculada con la Academia Americana de Optometría. Entonces tenemos la academia manejando estrictamente academia, investigación, posgrados, educación, y la AOA, que es básicamente el gremio, desde el punto de vista de... Y es muy importante porque yo siempre tengo mucha curiosidad porque yo soy mucho de no inventar el hilo negro, como decimos en México, ¿no? Eh, la AOA, que es la Asociación Americana de Optometría, tiene más de 100 años. Entonces, ellos regulan, ojo, ellos regulan al optician, al óptico, pues, al técnico en optometría, al técnico en oftalmología y al doctor en optometría. En dicho de otra manera, no importa qué nivel tenga de educación, de cuidado de atención visual, lo regula una rama de la Asociación Americana de Optometría. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque simplemente nada más en Nueva York, por ejemplo, o en California, ópticos certificados, más aquellos que no están certificados, tienen de pérdida, por ejemplo, en Nueva York, cerca de 5,000. California tiene cerca de 4,600 doctores en optometría y de pérdida otros 3,800 ópticos certificados. Entonces, a mí me ha dado mucho la atención como en Latinoamérica, incluso el mismo optometrista rechaza, se oye feo, pero hasta aborrece a los niveles inferiores de atención visual, ¿no? Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Por qué si en Estados Unidos, que sí existe el doctorado con el máximo nivel de atención ocular, trabajan de la mano con el técnico y el óptico? ¿Por qué puedes tú querer ser tan soberbio en no querer que nadie atienda más que tú, ¿no? Porque al final de cuentas son niveles distintos, ¿verdad? Y algo que yo he dicho siempre, en cualquier otra profesión de la salud, por ejemplo, odontología, enfermería, química, tenemos diferentes niveles de atención, ¿no? Cursos de certificación de 6 meses, cursos de 2 años, cursos de 4 años. ¿Por qué en optometría no los queremos? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? La respuesta es porque cuando menos en mi experiencia en México, no importa si yo estudié 5 años y un año de servicio social, la realidad es que la mayoría termina ejerciendo por debajo de lo que la ley le permite y por debajo de lo que la educación le brindó como herramientas profesionales. Por lógica, entonces, si yo solo me dedico a refracción, pues tú y yo sabemos como docentes que no requiero 3 años para enseñar a refractar. Entonces, si yo solo me dedico a refracción, entonces sí veo como par y como competencia directa al que solo se dedica a refracción, porque no importa el nivel de estudios que tengamos o lo que la ley nos competa, lo que importa es que a final de cuentas hacemos lo mismo y por lo tanto lo veo como una competencia de pares. Entonces, algo que yo he hablado que es muy importante, creo yo, en la región, no nada más en México, es identidad. El optometrista requiere asumir y abrazar su identidad. O sea, ¿qué es un optometrista y qué es lo que yo como optometrista fui capacitado a hacer con mis estudios universitarios y qué es lo que debo de hacer? Porque al final de cuentas yo le decía a mis alumnos, ¿no? El mejor cumplido que me puedes hacer como maestro es ser mejor que yo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros mismos somos los que nos autolimitamos. Los que estamos aquí, sí, a veces, como mencionamos ahorita en la discusión, el oftalmólogo, el oftalmólogo, el oftalmólogo, la realidad es que la limitación en el día a día es en la práctica profesional individual, no el gremio, ¿sí me explico? O sea, el dedo, el pie en el cuello no me lo tiene realmente oftalmología. A final de cuentas, yo soy el que me limito en gran mayoría de los casos. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas, yo hablando, por ejemplo, de México, ¿no? Si me dice, tú le meterías las manos al fuego, porque puedo agarrar a cualquier optometrista y va a tener la misma capacidad tú de poder dilatar con seguridad, de poder hacer un examen de fondo de ojo, ver la hora cerrada, bla, 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 etcétera. Yo no, pues no las metería, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, por eso yo creo que, como les mencionaba, en el caso de Estados Unidos o Canadá,
qué bueno que haya diferentes niveles y licencias para diferentes niveles. Entonces, ahí es donde implica, y yo decía el ejemplo, hablando de legislación, una propuesta que yo les decía, por ejemplo, para México. Hagamos lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? O sea, deja tú que oftalmología me diga, ese es el mínimo que tú debes de hacer desde el punto de vista teórico, ese es el mínimo que debes demostrar desde el punto de vista práctico. Perfecto, o sea, tú estableces las competencias y los exámenes para demostrar que tengo esas competencias en base a optometría. Y entonces, si yo te demuestro que logré pasar ese examen teórico y si yo te demuestro las habilidades prácticas de que lo puedo hacer, entonces dame la licencia para ejercer por encima de todos los demás que solo tienen licenciatura. ¿Por qué? Porque yo te demostré que tengo esa capacidad adicional. Entonces, regresando a la colaboración con las demás profesiones, en lugar de ver al oftalmólogo como enemigo, se podría trabajar de manera, de una simbiosis, que es muy difícil, sobre todo en algunos países que históricamente han atacado tremendamente al optometrista, al óptico, pero a final de cuentas el contexto cambió y entonces todo lo que están ahorita aquí presentes tiene ese gigante beneficio. Tenemos a una resolución hoy en día de la Organización Nacional de las Naciones Unidas que antes no estaba. Tenemos un dictamen de la Organización Mundial de la Salud que antes no estaba. Tenemos un documento de competencias profesionales de la Organización Mundial de la Salud que antes no estaba. Y tenemos ahora un proyecto que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud signaron y se comprometieron, que es disminuir la ceguera prevenible y, ojo, por primera vez los errores refractivos se metieron dentro de esta categoría. Entonces, el proyecto 2030 tiene dos aristas principales. La primera, así textualmente, la primera es errores de refracción. Obvio, nosotros somos los buenos para mejorar y corregir y compensar los errores refractivos. Y número dos, cirugía de cataratas. La realidad es que hay un mundo de pacientes que requieren cirugía de catarata y no la están recibiendo. Entonces, no hay recurso humano en oftalmología para atender a esos pacientes. Pero una vez más, si tú creas la necesidad para ellos, donde ellos tienen que cumplir con esa norma de atender ese complemento de 2030 que es cirugía de cataratas, entonces van a descuidar lo que ellos estaban haciendo, que es error refractivo, venta de lente de contacto, venta de lente de armazón, y ahí es donde nosotros podemos trabajar de manera integral. Entonces, creo yo que desde el punto de vista legislativo, una vez más, empezar por lo micro antes de querer pasar a lo macro. Por ejemplo, en Baja California, el estado donde yo soy, que somos frontera con California, fue el primer estado en México en regular de manera explícita la optometría que requiriera título profesional a nivel universitario. Hace cerca de 25 años. Hoy en día, a nivel nacional, tardó a lo mejor 20 años después, ¿me explico? Entonces, es más fácil, pues, trabajar a nivel local donde a lo mejor yo conozco al hermano del senador, yo conozco a lo mejor al primo del diputado, a lo mejor el diputado es mi paciente, o sea, siempre es mucho más sencillo hacer cambios legislativos a nivel micro, sentas precedente para poder pasar a nivel macro. Y tomar en cuenta, por ejemplo, ustedes, al igual que en México, están cerca de regiones donde tenemos los determinales sociales para el cuidado de la salud, donde no hay acceso a profesionales de la salud. Yo no veo un médico oftalmólogo viajando 3, 4 horas de ida y otras 3, 4 horas de regreso para ir a tener una comunidad y hacer exámenes de refracción y proveerles anteojos. La realidad es que, como les comento, se puede empezar de una manera estratégica con lo que sí se puede, no enfocarte tanto en lo que no se puede, y de esa manera vas a mover la aguja hacia adelante. Y tengan presente que así la muevas 2% sigue siendo adelante. Muchísimas gracias, estimado doctor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta que deseen realizar? Doctor, agradecido por la comunicación y por compartir sus experiencias en esta charla. Ha sido de mucho provecho. Creo que
las estrategias que se están desarrollando como Organización Mundial de la Salud, incluida la parte de SPECS, por ejemplo, son importantes también para el desarrollo de la optometría y la salud visual en general en Latinoamérica. Estimado doctor, le agradecemos mucho su participación. Con esta jornada nosotros terminaríamos ya lo que sería la primera ciclo de conferencias y ahora podríamos pensar en lo que es establecer un manual de buenas prácticas y establecer o identificar cuáles son los mínimos y los máximos que se permite ejercer en cuanto a la optometría latinoamericana. Quisiera hacer un paréntesis antes de finalizar la sesión diciendo que este no es un esfuerzo nuevo. De hecho, el doctor Efraín fue uno de los principales y pioneros impulsadores de la necesidad de saber qué es lo mínimo, qué es lo máximo que se puede hacer en Latinoamérica para encontrar un contexto de acción. De tal manera que muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos por su participación. De esta manera, daríamos Sí, con unas Jairo. palabras de cierre, doctor, ¿sí? Sí, claro que sí. Pues primero que nada, los dos instrumentos que le mostré incluyen información de Latinoamérica. O sea, se tomó en cuenta a asociaciones latinoamericanas para responder esos instrumentos que les mostré. Y en ambos instrumentos yo tuve el gusto de participar en el desarrollo de ellos. Por ahí van a ver mi nombre. Entonces, nada más quiero recalcar eso. Esa información sí incluye a nuestra región, sí incluye nuestra retroalimentación para llevar a cabo esos instrumentos. Correcto, doctor. De tal manera que quisiera solicitarle si no es mucho abusar, pudiese darnos unas palabras de cierre para poder concluir con la sesión del día de hoy. Sí, nada más una frase, ¿no? Si crees que no se puede hacer, no interrumpas al que lo está haciendo. Entonces, siempre es importante tomar referencias de otros lugares, pero tenemos que tener siempre presente el contexto. Entonces, el contexto de un país no es idéntico al contexto de otro país. El contexto de una región no es igual que el contexto de otra región, incluso dentro del mismo país. Entonces, si tomen en cuenta qué se puede hacer a nivel local, a nivel interno, y no se desesperen porque a nivel nacional, a nivel federal, no se logren los cambios que ustedes quisieran ver. Es- Ustedes de manera individual, el hecho que estén aquí, obviamente los posiciona como líderes en su área, en su región, y entonces pues tienen ahora ese peso en sus hombros de llevar a cabo acciones concretas de manera individual y con colaboración de la con quien competa. Y como menciona Jairo, yo estoy siempre aquí para servirles, pero sí se puede. Ha habido muchas cosas logrado y recuerden que incluso en países entre comillas de primer mundo sigue habiendo muchos problemas. O sea, sigue habiendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Uno de cada 4 niños sufre hambre. O sea, ¿sí me explico? No pensemos a veces, pues, que los países de primer mundo realmente están en la gloria o no tienen problemas. A nivel particularmente de optometría, se puede hacer mucho, pero siempre basado en evidencias y el consejo es ese. Aquellos de ustedes que dijimos es que en mi país estamos en el nivel 1, pues el primer paso es brincar al nivel 3, ¿no? Porque esa es la ventaja. Sí se puede brincar del 1 al 3. Entonces, ese sería en realidad el primer paso. Muchísimas gracias, doctor. Sé que dijimos que eran palabras de cierre, pero Marcos levantó la mano. Adelante, Marcos, Marcos, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, Marco desde Perú. Me quedó una duda en lo que comentó con respecto a los técnicos. Usted habla de que pueden, por decirlo así, convivir el técnico en optometría y el profesional, haciendo las mismas competencias o diferentes. No, diferentes competencias porque al final de cuentas tienen diferente formación académica. El problema es que en lugar de trabajar de una manera simbiótica, así como cuando menos en México, el optometrista y el oftalmólogo trabajan de manera simbiótica, donde el optometrista hace todo lo que él puede hacer y de esa manera el oftalmólogo hace lo que solo él puede hacer. Lo mismo debería pasar en los niveles de atención primaria, ¿no? Que haga el técnico hasta donde puede hacer y el optometrista posterior a eso, ¿no? El detalle, como les comento, es que se trabaja de manera aislada, como, y no solamente aislada, sino incluso a veces de manera encontrada, ¿no? Donde en lugar de unir esfuerzos, restan uno al otro. No, ya, correcto, entiendo. Gracias. Bueno, estimado Ángel, tiene levantada la mano.
Sí, ¿cómo estás, Efraín? Jairo, buenas noches. Excelente la charla. Yo también soy de Perú y me imagino que la duda del colega Marco va porque acá en Perú todavía no se han definido las competencias profesionales de los técnicos en optometría. Si bien es cierto, se empezó a nivel técnico en el año 85 en Perú y son más de 30 años que ellos han venido ejerciendo, pero no tienen un marco de ley que pueda regular su ejercicio profesional, cuáles son sus competencias profesionales, lo que sí tienen los optómetras universitarios, que salen con el título de tecnólogo médico. Entonces, me generó mucho la duda también saber qué es lo que puede hacer un técnico en optometría en Estados Unidos, no sabía que existieran ellos, y si ya hay alguna regulación que nos pueda ayudar para ordenarnos a nivel local, ¿no? Acá en nuestro país. Sí, claro, mira, algo muy importante. Como les comentaba, cada país tiene su diferente legislación. Por ejemplo, si tú hablas con el encargado de regulación del ejercicio profesional en México, que es el Departamento de Profesiones, ellos te van a decir, si tu plan de estudios fue validado y autorizado, y tu plan de estudios dice que manejas terapéutica ocular, y tú pasaste de manera satisfactoria todas las materias y examen profesional, por lo tanto, tú puedes ejercer al máximo nivel que fuiste educado, porque la Secretaría de Educación, o en el caso de ustedes, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, aprobaron dicho plan de estudios con dichas competencias. Entonces, aunque no esté de manera como mencionas tú, explícitamente una regulación que diga, puedes hacer hasta aquí, puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro, a final de cuentas, si tú tienes un título universitario que respalda toda la malla curricular detrás de ese título, de acuerdo una vez más citando al director de profesiones, entonces sí puedes ejercer, porque tú me puedes demostrar que a nivel universitario fuiste educado para hacer eso, ¿sí? Entonces, hay mucha diferencia, como mencionabas tú, entre legislación y regulación. Y eso es ese es un punto muy importante, ¿no? Muchas veces es más fácil cambiar las regulaciones, aunque no cambie la legislación. De la misma manera, hay leyes y hay reglamentos. Entonces, a lo mejor en ocasiones la ley no dice de manera explícita, pero el reglamento sí lo dice. Te voy a dar un ejemplo perfecto. En Baja California tenemos un reglamento explícito para consultorios de optometría. El reglamento te dice, tienes que tener lavamanos dentro del gabinete, tienes que tener queratómetro, tienes que tener la prendidura. ¿Sí me explico? Que la ley no va a decir eso. O sea, la ley no me va a decir, tienes que tener este y este otro equipo. Pero sí hay un reglamento que sí dice, debes de tener este otro. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista operativo, quien me va a dar la licencia operativa como consultorio es a final de cuentas el municipio. ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba, muchas veces a nivel local puedes trabajar ya sea en reglamentación o en que sí diga de manera explícita, aunque a nivel federal diga otra cosa. Primero porque, como les comento, no sé su contexto, pero cuando vamos en Estados Unidos o en Baja California, perdón, en México, los estados son autónomos. Entonces, aunque la federación diga, no ocupas licencia cada 5 años para conducir automóvil, a lo mejor Baja California dice, no, aquí la tienes que renovar cada año. Entonces, no me importa lo que diga la federación. Aquí en Baja California, si quieres manejar en Baja California, la tienes que renovar cada año. Entonces, por eso les vuelvo a comentar la importancia pues, de trabajarlo de manera local, ¿no? Porque cada contexto es distinto incluso desde el punto de vista legislativo o de reglamentos. De lo que tú comentabas a nivel de Estados Unidos. Todo el técnico, o sea, no importa si sea óptico, técnico en oftalmología o técnico en optometría, todos ellos sí tienen por decirlo de una manera, un candado. ¿Cuál es el candado? Que no pueden trabajar de manera independiente. Tienen que estar bajo la licencia y bajo la supervisión de un optometrista. Pero como te comento, ¿qué me permite eso? Tener dos gabinetes, atender simultáneamente dos pacientes. En un gabinete me le hacen pruebas preliminares, historia clínica, huesa visual, etcétera, mientras yo estoy haciendo examen de fondo de ojo y termino de hacer fondo de ojo y me pasan al que ya le hicieron refracción, etcétera, confirmo la refracción y etcétera. O sea, permite atender más pacientes. Por ejemplo, en
promedio aquí en Estados Unidos, un optometrista promedio atiende 20, 30 pacientes al día. En México yo te puedo decir que son 4 o 5, ¿no? Pero gran parte es la cultura, ¿no? O sea, no hay la cultura pues de atender a revisarse, pero también tomamos en cuenta, como les comentaba, en Estados Unidos la optometría tiene mucho más de un siglo, la pura AOA tiene cerca de 104, 105 años, entonces tenemos que tomar presente también el contexto, ¿no? Que ellos ya tienen más de un siglo de experiencias y de pleitos con todo el mundo, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar un siglo, obviamente, pero sí tenemos que tener presente en qué nivel estamos, ¿no? Como decían en algunos de nosotros en nivel 1, algunos en nivel 2, algunos en nivel 3, y entonces tomar en cuenta nuestro contexto del día de hoy y sentar las bases para que no pasen 20 años, o en este caso, como decían, 30 años, y seguir en el mismo nivel. Muchísimas gracias, estimado doctor. De esta manera, espero que se hayan logrado disipar muchas de las dudas. Su experiencia es vasta, doctor. Esperamos estar comentándole o consultándole durante el proceso, ¿verdad? De elaboración del manual de buenas prácticas para Latinoamérica. Y agradeciendo nuevamente su participación y la participación de todos ustedes, daríamos por concluida la sesión de esta noche. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo martes. Muchas gracias a todos, que descansen. Que descansen.